camarógrafo, el hermano de Televisa. Gloria al Señor. Una pregunta antes de comenzar. Los de este lado, hasta abarcar hasta Juanito. Les mandé a ustedes una imagen que decía la obediencia de los recabitas. ¿Quién de ustedes de este lado, se acuerda o sabe en qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte está? ¿Juanito? ¿En qué parte? No dije que en qué parte, no, si en la Biblia. No. Jeremías, ¿no? Sí, Jeremías, claro. ¿Esta hermana se lo sabe? ¿Este hermano Vidal? Los demás ya están pensando, ¿verdad? Ni con eso. ¿Nadie? Bueno. Aleluya. Es capítulo 35 de Jeremías. Amén. Esa es la imagen. Amén. La obediencia de los recabitas. Mire, ya ve que ahí es como del muro de los lamentos, eso, ¿verdad? Porque se ven papelitos ahí metidos. Han de ser los chapines que meten la basura cuando no lo ocupan. No, son oraciones, creo, ¿verdad? Sí, bueno. Jeremías 35, vamos a ver la obediencia de los recabitas. Vivimos, hermano, en un mundo que cambia constantemente y que a menudo se desvía de los principios divinos. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que se desvía de los principios divinos. Se van de la iglesia, se olvidan de Dios. Amén. Se olvidan de la obediencia firme a la palabra de Dios y a los principios correctos. Amén. Entonces, los principios correctos no es una carga, sino es un escudo que protege nuestra vida, nuestra familia y nuestro destino y testimonio. Quiero mirar y tomar como ejemplo y aprendamos de la obediencia de estos hombres. Vamos a estudiar un poco quiénes eran y por qué fueron tan obedientes. Digo tan obedientes porque lo fueron. Dice así el capítulo 35, versículo 1. Palabra de Jehová. ¿De quién es la palabra? De Jehová, que vino a Jeremías en días de Joacim. Oiga bien, en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Aquí está dando el tiempo en que vino la palabra de estos hombres a Jeremías, en el tiempo de Joacim. Usted puede estudiar, su Biblia tiene si es de estudio, tiene por ahí alguna letrita en el versículo 1, y de ahí le manda a un capítulo de Segunda de Reyes en la parte baja. Hay unos versículos muy pequeños y ahí lo lleva para que estudie un poco. Y dice: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Fíjese bien lo que le está mandando el Señor a Jeremías. Ve con esta gente recabitas, mételos a uno de los aposentos del templo y dales a beber vino. ¿Sabe lo que es vino, verdad? Eso que tomaba usted, o algunos todavía de repente se echan su resbaladilla. Amén. Dice: tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Imagínense. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. O sea que lo llevó a un departamento por ahí cercano al templo, pero dice que era un departamento de lujo, o sea, bien bonito. Amén. Dice: y puse delante de los hijos de las familias de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino.
Mas ellos dijeron, ¿sabes qué, Jeremías? No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos nuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestras moradas, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Tremenda historia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias este día por esta oportunidad que tú nos das de venir ante tu trono de gloria. Señor, gracias. Te pedimos, Señor, que tu presencia venga con nosotros. Padre, utiliza mi vida poderosamente para traer esta palabra, este estudio a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. La obediencia de los recabitas. Primeramente vamos a ver quiénes eran estas personas, quiénes eran estos hombres llamados recabitas. ¿Y por qué les llaman recabitas? Bueno, los recabitas no eran israelitas de nacimiento. Se dice que era una rama de los ceneos. Amén. Que eran descendientes del suegro de Moisés. Amén. Aleluya. Que este pueblo de los ceneos se había unido al pueblo de Israel. Entonces, el antepasado de estos hombres se llamaba Jonadab, hijo de Recab. Se dice que este personaje, Recab, vivió unos 250 años. Ay, Señor. Unos 250 años antes de los días del profeta Jeremías. O sea que aproximadamente 250 años atrás de que naciera Jeremías, este señor vivió ya más de dos siglos atrás. Jonadab vivió durante el reinado de Jehú. Te va a recordar a Jehú, aquel hombre que exterminó a Jezabel y a toda la casa de Acab. ¿Se acuerdan? Amén. Bueno, él vivió en ese reinado en un tiempo que era un tiempo de tremenda decadencia moral e idolatría, donde se adoraba a Baal. Esto usted lo puede corroborar en Segunda de Reyes, en el capítulo 10, Segunda Reyes 10, el versículo 15. Segunda Reyes 10, 15 dice de esta manera: y yéndose luego de allí, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Amén. Fíjese bien. Y después que lo hubo saludado, le dijo, fíjate lo que le dice Jehú a Jonadab, le dice: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo al carro, y de ahí pues lo llevó Jehú para que viera cómo exterminaba toda la descendencia de Acab. Esto dice el versículo 16 y 17. Ahora aquí estamos viendo que Jonadab vivió en esa época. Él, viendo la corrupción de las ciudades, Jonadab
entendió que para preservar a su familia, para preservarla pura, limpia, debían vivir separados del sistema corrupto de la época. Y para esto tenían que tomar decisiones muy fundamentales. La primera de ellas era no beber vino, no tener heredades, no tener viñas, no tener nada de esto, no construir casas. Tenían que tomar una decisión fundamental, muy tremenda. Amén. Es decir, no iban a tener casas así como esta, no iban a tener terreno, no iban a tener para plantar, nada de esto. Iban a vivir como nómadas, ¿verdad? Iban a estar de un lugar a otro viviendo en tiendas. Esa era la decisión que Jonadab tomó para él y para toda su descendencia. Entonces vemos que vivieron un estilo de vida radical y les prohíbe, repito, 3 cosas que definían la estabilidad de la época. Amén. No beber vino, no construir casas, ni sembrar tierras. Vivieron en tiendas de campaña. Así que esto no era un capricho, era una estrategia para no echar raíces en la cultura que iba directo hacia una ruina total. Entonces, este hombre Jonadab, que no es judío, que no es israelita, que no nada que ver con ellos, pero toma la decisión. Fíjense bien, esta decisión que toma él trasciende, se muere él, queda su hijo, luego los nietos, luego los bisnietos, luego los tataranietos, y todos ellos van llevando al pie de la letra, amén, todo lo que él había dicho y enseñado, que no debían de tener estas cosas. Algo muy tremendo, muy especial. ¿Cuántos dicen amén? Gente con decisiones, oiga bien. Ahora esto captó la atención del cielo, hermano. ¿Cuántos me están escuchando? Captó la atención del cielo. El cielo, el Dios eterno, nuestro Padre celestial, miró desde el cielo la decisión de este hombre. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos observa. ¿Cuántos dicen amén? Y Él mira qué tipo de decisiones tomamos en esta tierra. Amén. Decisiones de obediencia, decisiones bien fundamentadas, y decir, voy a tomar esta decisión para mí, para mi familia, y de ahí que vaya trascendiendo hacia mis nietos, y de ahí cuando yo parta de esta tierra, que siga esto. Qué bendición. Ahora, en contraste con Judá, Dios usó a los recabitas como un sermón ilustrado para enseñarle algo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Fíjense bien. Mientras el pueblo escogido de Dios tenían el templo. ¿Cuántos dicen amén? Tenían el templo, tenían profetas, tenían las promesas, pero desobedecían constantemente a Dios. Pero este grupo de extranjeros se mantenía fiel, oiga bien, a la voz de su antepasado, quien vivió siglos atrás. Amén. Vivió siglos y se mantuvieron firmes en sus decisiones. Y dijeron: nosotros no bebemos vino, no plantamos viñas, no tenemos heredades, no hacemos casas, porque nuestro padre Jonadab hace el recordatorio 250 años atrás, y todavía seguían con esa costumbre. Hoy en día los recabitas podrían ser como ese tipo de familia
que decide no tener televisión con cable en su casa. Nadie dijo amén, pero gloria al Señor. Serían ese tipo de personas que deciden no tener Netflix, que deciden restringirle a sus hijos el internet y no dejarles el celular solitos en la noche. ¿Cuántos están aquí este día? Amén. Que serían también los padres que saben ponerle límites a sus hijos, a sus hijas. Saben poner límites y decir: aquí hacemos esto, hacemos lo otro, aquí no mantenemos fieles a Dios. Y lo llevan acá. Fíjense que es una bendición obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tomar este ejemplo. O sea, yo tengo 3 hijos. Usted los conoce. Usted sabe a qué se dedica. Pero todo tiene un tremendo resultado. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, usted tiene sus hijos pequeños y usted dice: mis hijos están pequeños. No, son pan comido. Ahorita, deja que tengan 14, 15 años, mijito. Si ahorita que tienen 10, 11, 9, de repente te mandan llamar a la escuela y te dicen: mira, tu hijo, tienes que hacer algo por él o por tu hija. Y qué vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Que de repente nos mande llamar el maestro y nos diga: tu hijo es un desastre. ¿La culpa quién la tiene? El presidente Arévalos. ¿Cuántos dicen amén? El partido político que está gobernando, ese tiene la culpa. No, la culpa la tienes tú, mijito, porque le sueltas la tele, le pones Netflix para que tu niño se entretenga con cualquier tipo de película. Es más, gastas más en Netflix que lo que das ofrenda. Cuando vienes a la iglesia das 5 quetzales, pero a Netflix tienes que pagarle a fuerza por la contratación de esa película. Y en dólares, dice el hermano. Aleluya. Es muy cierto. ¿Cuánto dicen amén? Ya no sé ni dónde voy, hermanos. Ya sé aquí. Ahora, ¿por qué hacían los recabitas esto? ¿Por legalismo? No, sino porque detectaron o detectan que esa cultura intoxicaba la mente de su familia, la mente de su hogar. Ellos detectaron que no, vamos a poner restricciones aquí. Toda esta gente que dice que va a la iglesia y que esto y que brinca y que salta y que echa maromas y que es puro show. No, nosotros vamos a guardarnos, vamos a prestar mucho ojo a ellos. Los recabitas actuales son los que deciden actuar y vivir contra corriente. ¿Cuántos dicen amén? Deben de vivir contra corriente los recabitas actuales. Amén. Mientras que otros se van por allá, usted dice: yo voy a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Usted dice: yo voy al evangelismo. Usted dice: yo voy a la oración. Vivir contra corriente. Mientras aquellos corren a ver su partido, usted corre a la iglesia. Mientras aquellos corren a ver los elefantes y los changos en el aeropuerto, usted corre para la iglesia. Ahora, de estos tipos recabitas hay muy pocos en la actualidad. La mayoría, de repente, usted sabe, se involucran en cositas ocultas. Aleluya. Lo peor del caso es que a veces los niños se enteran. ¿A dónde te fuiste? Lo que hiciste, lo que dijiste, y hasta le dices a tu hijo: nomás con que sepa que le dices al pastor. Si te pregunta, dile que nos quedamos dormidos. Y estamos niños aquí en la iglesia así: que no nos pregunte el pastor, que no nos pregunte, porque Dios
Vamos a ir al ejemplo de la obediencia. ¿Cuántos serán obedientes de aquí para adelante? Ahora, cuando Jeremías lo lleva al templo por orden de Dios, oiga bien, es Dios. A veces Dios, yo me sorprendo lo que Dios pide de repente que hagan los hombres de Dios, ¿no? Como el profeta aquel que le dice: ve, cásate con aquella mujer prosti, ve, cásate con ella, enamórala. Luego de repente se te va de la casa y tienes que ir por ella. Y luego le dice al profeta Ezequiel: se va a morir tu señora, no la llores. Y bueno, a veces Dios les pedía cosas tremendas. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, cuando Jeremías lo lleva al templo por orden de Dios y les pone copas de vino por delante, y la respuesta de los recabitas fue un rotundo: no bebemos vino. Pero mira, es la cerveza Gallo. ¿Qué está tomando usted? Cerveza Gallo. Ellos dijeron: no beberemos vino. Dice la palabra de Dios. Le dijo: ve a casa de los recabitas, habla con ellos, introdúcelos en la casa de Dios, en uno de los departamentos, dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, aleluya, y dice a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. ¿Y qué creen? Ellos dijeron: no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¿Cómo la veis, Bol? Qué tremendo. ¿Cuánto dicen amén? Esa orden venía de su antepasado, lo repito, Jonadab, desde hacía más de 250 años atrás. Ahora, la obediencia de ellos, la obediencia de los recabitas, no fue una obediencia negociable. No empezaron a decir: una no es ninguna. ¿Cuánto dicen amén? Una no es ninguna. Ay, no calor. Hoy muchos de la iglesia no conocen la obediencia, ¿no? Hay gente que no les gusta obedecer. ¿Cuánto dicen amén? Normalmente no nos gusta la obediencia. Pero la obediencia, como he dicho, es un escudo. Amén. Por ejemplo, el domingo en la mañana no vienen a la iglesia, pero el pastor le dice: en la tarde nos vemos, no vaya a fallar. Y ellos dicen: amén, hermano, pero no vienen. Y por eso están como están, por mentirosos y desobedientes. Su vida está patas para arriba. ¿Cuánto dicen amén? Dicen que no vinieron porque estaban cansados, pero se fueron a la sexta, y después de la sexta se fueron al cine. Bueno, ya nomás estoy diciendo por si acaso. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, la obediencia de estos hombres fue una obediencia voluntaria y una obediencia consecuente. Ellos no obedecían porque Jonadab estuviera presente ahí con un garrote en la mano diciendo: órale, si no, así les va a ir. No, amén. Su padre llevaba siglos de muerto. Obedecían por convicción, no por coacción, es decir, no fueron obligados a la fuerza con violencia. No, ellos lo hicieron porque les gustaba obedecer. Ahora, en el Salmo 119, vaya al Salmo 119, versículo 112, dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, oiga bien, de continuo hasta el fin.
ese escritor de este salmo no simplemente se gozaba con oír la palabra, pero él decía, incliné mi corazón a cumplir. Y luego dice, de continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Qué bueno que así fuéramos todos. La verdadera obediencia se prueba cuando nadie nos ve. Los recabitas estaban en una habitación privada del templo, invitados por un profeta respetado, y aún así dijeron que no. ¿Por qué? Porque su escudo de obediencia era interno. La obediencia de los recabitas fue una obediencia generacional, es decir, trascendió el tiempo. Ellos oían lo que pasaba de ese padre hacia el hijo, escuchaban a los niños y lo seguían haciendo y lo seguían haciendo. Amén. La orden pasó de abuelos, padres, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera. Y lograron transmitir el valor de la fidelidad a las siguientes generaciones en un mundo que les gritaba: modernícense, cambien. Ellos decidieron obedecer al pie de la letra. Fíjense bien, conocemos bien nosotros un proverbio que está en el capítulo 22, versículo 6, ¿verdad? Nosotros conocemos bien ese proverbio 22, 6, ¿verdad? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A ver, ¿cuál es la manera correcta de instruir? Bueno, yo creo que una de las maneras más tremendas para instruir a nuestros hijos es que ellos van a ver nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ellos van a ver tu obediencia. Ellos van a ver lo que tú haces, lo que tú vives. Amén. Siendo ejemplo. Se instruye a los niños siendo ejemplo. Por ejemplo, te termina la iglesia, llegas a tu casa, te pones a leer un capítulo de la Biblia, y tu niño lo va a ver y te va a preguntar: ¿qué estás haciendo, papi? ¿Qué estás haciendo, mami? Y tú le vas a decir: estoy leyendo un versículo de la Biblia. Y él te va a preguntar: ¿y qué dice? ¿Verdad? Y le vas a transmitir a tu hijo, a tu hija, ese ejemplo. Papá, ¿por qué te levantas tan temprano? ¿A dónde vas? Es que voy a la iglesia a orar. ¿Cuántos dicen amén? Y me acuerdo cuando Isaí estaba chiquito, así chiquito, más chiquito que la niña de Katy. Y un día estoy en la oración ahí, amén, y de repente me levanto de la oración, estaba hincado, estaba oscuras todavía porque yo tenía que ir a trabajar, aleluya. Y cuando volteo para un lado, ahí estaba un monigote parado en la semioscuridad del templo. Era Isaí, estaba mirándome. Y también me seguía Rufo. Rufo era un perro. El Rufo me seguía a la oración. Y llegaba ya a la oración y se... Pero Isaí sí me sorprendió. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahí se lo dejo tarea. La obediencia funcionó en los recabitas porque no solamente daban órdenes, ellos mismos obedecían. Es decir, el ejemplo arrastró a la descendencia. ¿Quieres que tu hijo sea obediente? Pues tú sé obediente. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Fue una obediencia resistente a la presión social. El mundo
siempre va a intentar presionarnos para que encajemos, para que bebamos de su vino de desobediencia, su vino de placeres, de filosofía, de religión, de rebelión. El mundo siempre nos va a presionar. ¿Cuántos dicen amén? Va a presionarnos. Me sorprendió, hace tiempo vino un grupo de corridos tumbados aquí atrás a cantar. Había una persona de una iglesia que estaba yendo a la iglesia y aceptó a Cristo, pero la presión de los amigos, tú sabes, vamos al concierto, vamos a ver corridos tumbados y toda la cosa. Un cantante mexicano que vino aquí atrás, y ese día a ese muchacho lo asesinan a puñaladas ahí en el estadio. A veces el mundo presiona. ¿Cuánto dicen amén? Es que van y Chayanne. ¿Cuánto dicen amén? Ya Mérito viene otra vez. Ya Mérito viene. ¿Cuántos dicen amén? Las hermanas se emocionan con Chayanne. La obediencia recabita se mantuvo firme porque sabía quiénes eran y de dónde venían. Dice bien, quiero ver por último, hermano, el resultado de esta obediencia. ¿Por qué Dios los toma como ejemplo? ¿Por qué? Vamos a mirar por último el resultado. La obediencia que protege y permanece. La historia de los recabitas no terminó en el versículo 10 que acabamos de leer. La historia de los recabitas, amén, avanza. Ellos se mantienen firmes en esta obediencia hacia un hombre, de no beber vino, de no construir casas, de no plantar viñas, de no comprar heredades, nada de estas cosas. ¿Qué sucedió en tiempos de Jeremías? Vino el rey Nabucodonosor, invadió a toda esta tierra, a toda esta gente. ¿Y sabe quiénes escaparon? Los recabitas. Capítulo 35, versículo 11. Sucedió, dice, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Ellos fueron protegidos. Fueron protegidos, hermano. Hay un resultado por la obediencia. Encuentran protección en Jerusalén. Pero si leemos nosotros más adelante, Dios le da un mensaje al pueblo de Jeremías y les dice por palabra, amén, versículo 13: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ved a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Dice: y yo os he hablado a vosotros desde el temprano y sin cesar, pero no me habéis oído, dice el Señor. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. No vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no os inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. ¿Cuál es la promesa para este pueblo? Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel:
He aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os he mandado, o que os mando, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. ¿Qué vemos aquí? Ellos primeramente encuentran protección. ¿Cuántos dicen amén? Escaparon de morir y de ir cautivos. O sea, la obediencia nos libra de muchas cosas. Amén. Y aquí Dios da un veredicto asombroso debido a la obediencia, la lealtad y la fidelidad de estos recabitas. ¿Cuál es lo que dice el versículo 18 y 19? Primero encontramos que hay protección en medio del juicio. Judá iba a ser destruida y llevada cautiva a Babilonia por su desobediencia. Los recabitas, al no tener grandes casas ni tierras que defender en la ciudad y vivir ligeros sin equipaje, pudieron refugiarse y sobrevivir a la invasión de Nabucodonosor. ¿Qué más? Su estilo de vida obediente los salvó físicamente de la muerte y de la cautividad. O sea, la obediencia es una bendición. Nos libra de muchos dolores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nos libra de muchos dolores. La segunda cosa es la promesa de permanencia eterna. Versículo 19. ¿Cuál es la promesa? Le dice: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ellos no están obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios, están obedeciendo a un antepasado. Eran leales y Dios dijo: aquí está la bendición para ellos. Amén. Mientras el reino de Judá se desmoronaba, la línea familiar de los recabitas quedaba blindada por Dios. Dios protegió esta familia, a esta gente. Amén. Los protegió de la cautividad, de la muerte cruel. Los protege para siempre. ¿Por qué a veces nos quejamos? ¿Por qué a veces estamos desanimados? ¿Por qué a veces tenemos desaliento? ¿Por qué a veces hay tanto ataque sobre nuestra vida? Pregúntate si hay rebelión en tu corazón. Primera Juan 2:17 dice, ¿qué dice Primera Juan 2:17? Si alguien lo sabe de memoria, ¿qué dice? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, el obedecer a Dios nos bendice en esta vida y nos bendice en la otra. ¿Cuántos dicen amén? El sistema de este mundo promete libertad a través de la desobediencia, pero resulta que termina en esclavitud y destrucción. La obediencia a Dios, aunque parezca restrictiva al principio, se convierte a largo plazo en un escudo que garantiza que tu casa permanezca de pie ante o cuando haya azotes de crisis en nuestra vida. La obediencia a su palabra nos va a bendecir. Nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Si estos hombres fueron bendecidos por obedecer a un hombre en
antepasado por muchos años. ¿Cuánto más si obedecemos a Dios? Quiero cerrar. La obediencia no es para limitar nuestra libertad, es para garantizar nuestra seguridad. ¿Cierto o no? A tu hijo le das, cada que sale a la escuela, los que tienen sus hijos, la mamá, el papá, taca, todas las mañanas, ¿cierto o no? Le dicen, pórtate bien, haz la tarea, pon atención a la maestra, recoge tu lápiz, recoge tu libreta, cuando vayas al baño haz esto, lo otro, y recomendaciones. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué le das órdenes para que te obedezca? Para que al niño le vaya bien. ¿Cierto o no? Para que le vaya bien. Porque tú deseas el bien, tú sabes que la obediencia va a proteger a tu niño. Si el niño obedece al director, al maestro, aleluya, va a ser el abanderado, va a ser el que va siempre ahí, aleluya, y eso trae bendición. Pero mira a los niños desobedientes, a los más burros, ¿cuántos dicen amén? Como algunos de ustedes, aleluya, amén. A los más burros, mira, no saben ni el himno nacional, ¿cuántos dicen amén? No lo saben. Amén. Quiero ver por último, para cerrar, para concluir, la obediencia no es para limitar nuestra libertad, es para garantizar nuestra seguridad. Lo repito. Los recabitas nos enseñan lo que es obedecer y nos enseñan que se puede vivir en este mundo corrompido sin contaminarnos. El detalle es que nosotros a veces queremos darnos ciertas libertades y tenemos hijos y necesitamos enseñarles principios bíblicos. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Principios bíblicos tenemos que enseñarles y mostrarles con nuestro ejemplo cosas que ellos no deben hacer, que deben obedecer para que les vaya bien en la vida. La pregunta es, ¿cómo estás tú obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a medias o por convicción? ¿Estás transmitiendo obediencia a tus hijos? Porque tus hijos saben cuando tú mientes. Tus hijos saben cuando tú mientes. Tus hijos saben, ellos te miran a la cara. Y cuando tú les enseñas a mentir, ellos te voltean a ver. Y tal vez por miedo no te digan, hipócrita papá, hipócrita mamá. Aquí me estás diciendo que mienta y en la iglesia estás, ay, padre, te amo con toda mi alma. Y el niño voltea, hipócrita. Hay una mamá hipócrita. Ellos saben, ¿cuánto dicen amén? Cuando tú mientes, cuando tú desobedeces al pastor, ellos saben. Ellos escuchan los sermones y escuchan y oye lo que dijo el pastor, y es lo que está haciendo mi papá. Bueno, ahí te lo dejo tarea. Hermano, decidamos hoy levantar la obediencia a la palabra de Dios como nuestro escudo invencible, sabiendo que los que confían y obedecen al Señor jamás serán avergonzados. Este pueblo de Jonadab, estos recabitas, hermano, qué tremenda enseñanza de obediencia. Amén. Y Dios quedó maravillado con la obediencia de esta gente, al grado que los protege de esta cautividad, del peligro, de la muerte cruel. Los protegió y blindó, amén. Y aparte les dice, no va a faltar ninguno de ellos que esté en mi presencia. Qué bendición. Todo por la obediencia. ¿Cuánto dicen? La obediencia nos bendice. Obedezcan a sus padres, obedezcan a sus abuelos, obedezcan a las autoridades, obedezcan a sus patrones, obedezcan al pastor, no lo tienen a loco. ¿Cuánto dicen amén? Obedezcan a la gente mayor de ustedes y les aseguro que van a ser bendecidos. Desobedezcan y les va a ir como en feria.
Ahí se la dejo de tarea. Dios los bendiga. Denle un aplauso a Jesús. Gracias.